Bueno, bienvenidos a todos. Disculpen la demora. Mi nombre es Natalia Riga. Yo soy cardióloga, especialista en ecocardiografía y recuperación cardiovascular. Trabajo en La Plata y les quería dar la bienvenida a todos a este webinar internacional de la Federación Argentina de Cardiología a cargo del Comité de Valvulopatías, donde vamos a discutir las opciones terapéuticas actuales en pacientes con estenosis aórtica severa con riesgo quirúrgico intermedio. Antes que nada, quiero agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por el espacio, a la gente de CETIFAC que siempre nos acompaña y, por supuesto, a nuestros disertantes de lujo que esparcirán algo de luz sobre este tema tan interesante. Contamos con un panel de expertos de excelentísimo nivel, el doctor Ricardo Ronderos, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, médico consultor del Servicio de Imágenes Cardiovasculares del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, director de la Maestría de Ultrasonido de la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Cardiología de La Plata y muchas cosas más, pero no me daría el tiempo. El doctor Pablo Garófalo, expresidente del Comité de Valvulopatías y Ecocardiografía de la Federación Argentina de Cardiología, actual miembro de la Comisión Directiva de FAC, especialista en imágenes cardiovasculares, staff del Servicio de Cardiología y Cardioimágenes del Hospital Privado de Rosario, Grupo Gamma, de Rosario Santa Fe. El doctor Daniel Blanginio. Daniel es cirujano cardiovascular, staff del Servicio de Cirugía Cardíaca del Sanatorio Allende de Córdoba, es miembro del Comité de Valvulopatías y del Comité de Cirugía Cardíaca y Recuperación Cardiovascular de FAC. En la coordinación me acompaña el doctor Nicolás Saderenko, quien es cardiólogo intervencionista, es vicepresidente del Comité de Valvulopatías, trabaja en el Sanatorio Allende de Córdoba. Y bueno, Nico, te doy la palabra para que presentes a los disertantes y arranquemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Natalia. Un placer, como siempre, estar acá coordinando el último webinar del Comité de Valvulopatías de FAC. Y esta vez, bueno, tenemos la suerte de tener un panel de expertos de altísima calidad, de altísimo nivel, y dos disertantes internacionales también muy reconocidos, cada uno en su área. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo Bagur, que es cardiólogo intervencionista, formado en Córdoba y que actualmente se desempeña en la Universidad de Western Ontario en Canadá. Es reconocido intervencionista a nivel internacional. Y en segundo lugar, que todavía no se pudo conectar, seguramente porque debe estar en algún procedimiento, el doctor Pablo Umaña, que es cirujano cardiovascular y que actualmente trabaja en el Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular de la Cleveland Clinic de Florida, Estados Unidos. Para que tengan en cuenta cómo va a estar organizado el webinar, yo voy a presentar un caso como disparador y luego al final del caso vamos a hacerle una encuesta a la audiencia para que la respondan y a continuación el doctor Bagur va a empezar a mostrarnos cuál es la evidencia actual del TAVI en los pacientes de riesgo intermedio. Bueno, muy bien. El caso que les voy a presentar es un paciente masculino de 77 años de edad que tenía como antecedentes, o tiene como antecedentes porque doy fe que está vivo. En el 2016 tuvo un ACV isquémico con transformación hemorrágica, por lo cual quedó con secuelas en motoras, con un trastorno de la marcha y deglutorio y temblor fino. Presentaba también trastornos cognitivos, diabetes, dislipemia y disfunción renal crónica. Y bueno, un dato que es lo que nos interesa y que nos reúne hoy, tenía diagnóstico ya hace un tiempo de estenosis aórtica severa. En el electrocardiograma tenía un bloqueo de rama derecha, ya conocido, y cuando consulta a su médico de cabecera, consultaba más que nada porque notaba una significativa progresión de su disnea cada vez a menores esfuerzos y episodios de ANGOT. Por tal motivo, el médico, bueno, obviamente ya tenía un ecocardiograma que aquí pueden ver que se había informado con una hipertrofia ventricular izquierda con FEI conservada, una severa dilatación auricular izquierda y una estenosis aórtica secundaria a una calcificación valvular severa con un gradiente
de medio de 52 milímetros de mercurio y una velocidad calculada de 4.4 y una insuficiencia aórtica leve. Se le pidió un estudio funcional en el cual mostró isquemia parcialmente reversible y severa en la pared inferior y con un score de Agatston de 5050, por lo que se le realizó una cinecoreografía y solamente muestro acá lo positivo, que se encontró una lesión severa en la coronaria derecha al nivel de la cruz, por lo cual le realizamos una angioplastia con 2 stents, que fue exitosa. El paciente se fue de alta, refiriendo una franca mejoría de la clínica y sin volver a presentar episodios de Angor. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es un paciente con una estenosis aórtica severa, añoso, o que se podría considerar añoso el día de hoy, con un ACV isquémico previo, con deterioro cognitivo, cardiopatía isquémica y múltiples comorbilidades. Si uno le realiza cualquier escala de fragilidad, el paciente era clasificado como un paciente frágil, y si le realizamos las escalas de riesgo quirúrgico, el Euroscore 2 le daba un riesgo intermedio de 6.85 y un STS bajo de 2.95. Entonces aquí va la pregunta a la audiencia y me gustaría saber cuál sería la conducta de ustedes, si elegirían un tratamiento conservador y verían cómo evoluciona, le indicarían la cirugía o quienes los mandarían a realizarse un TAVI. Le damos un tiempo para que respondan y luego nos mostrás los resultados, Jorge, por favor, y le damos la palabra al doctor Baur. Nico, te hago una pregunta. Sí, ¿Era tricúspide o bicúspide? Porque tricúspide. tricúspide, Sí, porque en la AREO, bueno, en la geografía no dice nada, ¿no? Pero bastante parecida no, a una tengo la tomografía, si querés, la mostramos después, pero es tricúspide. bicúspide. Bueno, ahí acá podemos ver la audiencia, bueno, pocos optarían por la conducta conservadora y la mayoría se inclina más a la terapia transcatéter con el implante de TAVI. Bueno, Rodrigo, perdón, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por la invitación. Veo acá en la lista está Carlitos Leonardi. Tengo muy buen recuerdo de Carlitos cuando la primera vez que me vio en el HP. Me dice, che, ¿Valarino te hace comprimir la femoral? Y yo le digo, sí, siempre. Bueno, vení y comprimí. Así que me acuerdo bien de Carlitos. Eh, voy a dar un pantallazo y me diste pie a hablar de este paciente porque el tema del STS hoy en día creo yo que debería dejar de utilizarse. Pero bueno, ya les voy a explicar por qué yo creo que es así. Tengo que poner como disclosure que yo soy consultante de Medtronic. Bueno, vamos a discutir hoy cuál es la comparativa en cuanto a eficacia y seguridad de TAVI versus cirugía y un poco implementar, porque una de las cosas que yo hice en mi formación académica es dedicarme a- a hacer evidencia basada en la medicina. Y un poco tocar según los riesgos y el tipo de paciente, cuáles son los puntos débiles que tiene TAVI en relación a cirugía y dónde deberíamos focalizarnos para mejorar la tecnología. Este es un poquito la hoja de ruta. Y bueno, como todo el mundo sabe, Alain Crivier hizo su primer eh, procedimiento TAVI en el año 2002, pero esto no fue un procedimiento, si bien fue por la vía femoral, fue por punción en transeptal. Y dicho esto, Carla Gatiello, hemodinamista del hospital italiano, ella fue una de las pioneras en irse del país y ella se formó con
con Alain Crivier y Elena Etchenkov. Ella fue, si ustedes se ponen a fijar, a ver la data de los primeros Jack publicados en el año 2004 y 2006, su nombre está ahí, así que si bien ella no está participando, pero yo siempre donde voy siento el orgullo de tener un argentino y bueno, ella es parte de esto, ¿no es cierto? Vemos que según los registros, el gran registro del STS americano, como los números de TAVI han crecido increíblemente en estos años, y esto no tiene el update después de que la FDA aprobó para low risk, así que es exponencial. Y ni hablar cuando las guías americanas establecieron un punto de corte y poniendo de clase evidencia 1 para 65 años. Eso lo vamos a charlar luego al final de la presentación. Esto es un pantallazo de lo que pasa en Alemania. El registro GARI es el registro de estenosis aórtica más grande que existe. Pero aquí vemos una cosa notable, no solo el gran incremento de TAVI, pero fíjense cómo también sigue constante y no hay un plató con respecto a la cirugía de válvula aórtica, lo cual para los que seguimos creyendo que la cirugía tiene que ser el gold standard, este gráfico para mí es muy bueno. Dicho esto, yo soy hemodinamista, pero como me gusta la evidencia basada en la medicina, digo lo que digo. Entonces, ¿cómo estimamos el riesgo? Estos dos pacientes que les voy a mostrar son pacientes míos, no son inventados. Una mujer de 88 años, estenosis aórtica severa, bypass previo y tiene enfermedad obstructiva crónica severa con esteroides. Le hacemos el ST score y bueno, es súper alto. Y esta mujer fue considerada en lo que sería la cohorte no operable. Hablamos del partner, el partner inicial. Ella se le ofreció TAVI, muy bien, vivió más de 2 años. Por otro lado tenemos esta mujer de 65 años con estenosis aórtica sintomática, insuficiencia mitral moderada y tuvo radiación por cáncer de mama, lo cual en el workup para cirugía de reemplazo valvular se le encontró una aorta de porcelana y nos la refirió a nuestro programa de TAVI. También tiene, bueno, el factor 5 de Leiden es la enfermedad protrombótica más común acá en Norteamérica, así que eso es como, digamos, la frutilla del postre. Si uno le calcula el STS, esta mujer tiene un STS score bajo, y por definición ella podría ser, digamos, muy buena candidata para cirugía, pero tiene ella fue considerada a extremo riesgo o no operable por el simple hecho de tener aorta de porcelana. Entonces, cuando nosotros evaluamos el riesgo, tenemos que ver, ¿se ve el mouse acá? ¿O no se ve? ¿Sí? Vemos Sí, que, bueno, Sí, se ve clarito, Bueno, vemos que según el riesgo operatorio basado en el STS, si el paciente es operable puede ser TAVI o cirugía, en riesgo intermedio, TAVI o cirugía, en riesgo alto, TAVI o cirugía, y después tenemos el riesgo bueno, extremo o lo que decimos que es futilidad. Cabe destacar que ninguno de los trials se hizo el power calculation para que sea superior, ¿no es cierto? Todo fue non-inferiority design. Entonces, por eso el tema de los colores mixtos acá, y uno tiene que decidir de acuerdo a lo que cree uno que es lo mejor para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tocar a lo último tu paciente, Nicolás, donde creemos que lo ponemos y donde creo yo que de estar de acuerdo de que este paciente se beneficiaría más por TAVI que por cirugía de reemplazo valvular. Entonces, yo creo que bueno, el ST score ya se sabe que sobreestima el riesgo, y el ST score
es más, pega más a lo que sería el riesgo, pero creo yo que es más para los pacientes de alto riesgo y que obviamente no se considera cirugía combinada de bypass coronario. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros también decimos, bueno, pero si no el paciente no es considerado para cirugía, vamos a hacerle una técnica híbrida de angioplastia coronaria como paciente y después se lo ofrece TAVI. Pero bueno, eso no está contemplado en ningún score de riesgo. O sea que, más aún, quiero hacer hincapié en que el STS yo creo que no sirve de mucho. Y obviamente la experiencia del equipo tratante para mí es lo más importante, ¿no es cierto? Y siempre tomando decisiones en conjunto, cirujanos, cardiólogos, clínicos, intervencionistas y el paciente. Entonces, según la data que tenemos hasta ahora, bueno, empezamos hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con los pacientes que eran considerados a extremo, y ahora tenemos pacientes a riesgo bajo. Todo está aprobado, pero no sabemos qué pasa en el long run, digamos 10 años. Y eso lo vamos a tocar más tarde porque sí hay data de qué pasa a 10 años. Hablamos de resultados a largo plazo. Y bueno, ¿quiénes son los que han contribuido en la literatura por más de 50 años? Nuestros colegas cirujanos. Y ya sabemos que los pacientes con cirugía de reemplazo valvular tienen una sola vida, o digamos, tienen resultados a largo plazo de 15, 20 años. Y no estoy hablando de ROS. Eso es otro tipo de approach y no quiero meterme aquí porque me parece que no viene al caso. Hablemos de reemplazo valvular con válvula bioprotésica o mecánica. Y este metaanálisis fue muy importante porque después dio pie a la reevaluación de cómo definimos la degeneración de válvula bioprotésica. Pero, digamos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que queremos decir? Que pacientes que, digamos, se los opera y tienen una edad media de 70, 75 años, no sabemos que de acuerdo a qué válvula uno le vaya a poner, hay 2 o 3 válvulas que en el mercado pueden ofrecer al paciente entre 10 y 15 años de sobrevida de la válvula. El problema que lo que mostró este metaanálisis es la definición de degeneración estructural de la válvula. Y eso es una cosa. La otra cosa es la diferencia entre la degeneración estructural de la válvula o que la válvula falle. Eso es otra cosa, porque a grandes rasgos, la degeneración de la válvula puede ser nada más que incremento de gradiente, pero el paciente no tiene síntomas. Y la falla de la válvula es cuando el paciente necesita reintervención o muere. Lo que pasa es que ahí estamos en competitive risk, que uno le dicen en estadística. La mayor parte de toda la data quirúrgica es cuando los pacientes necesitan reintervención. Lo cual no significa de que gran parte de estos pacientes que no se los opera o no se les ofrece reintervención no tengan cierto grado de deterioración de la válvula que puede llegar a ser directamente por gradientes elevados. Entonces, pura y exclusivamente focalizando en poblaciones de riesgo intermedio, voy a hablar ahora qué es lo que sabemos a largo plazo. Vemos que el PARTNER 2 no demostró diferencias significativas entre cirugía y la cohorte transfemoral. Y hago hincapié en esto porque a raíz de este trial es donde se estableció que cuando uno se hace el acceso transtorácico, y acá incluyeron transapical y transaórtico, que se dejaron de utilizar, al menos en todos los centros que podemos no hacerlo, no lo hacemos más, pero vemos claramente
la diferencia, y acá, si yo tengo un paciente a riesgo intermedio y no tiene acceso transfemoral, bueno, claramente según esta evidencia, digamos, el paciente se lo podría enviar a cirugía sin absolutamente ningún problema. Y acá es donde vamos a empezar a ver diferencias, porque Partner demostró que si bien es un estudio de no inferioridad para los endpoints primarios, no fue superior, si bien fue igual, pero no fue superior en términos de gradientes comparado a cirugía. Y esto hizo un ruido tremendo cuando lo presentaron en TCT en 2019, donde demostraron que a 5 años la válvula fallaba mucho más y necesitó muchísimo más, o sea, significativamente más reintervención comparado a cirugía. O sea, este es el primer indicio de que tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer y sobre todo tener en mente la sobrevida del paciente. Y acá, digamos, lo que todo el mundo ya sabe, la válvula por catéter siempre tiene más fuga paravalvular con respecto a cirugía por hechos lógicos, anatómicos y técnicos. Y acá se pone de manifiesto que pacientes que tienen más de fuga paravalvular leve se asocian a un impacto en cuanto a mortalidad. Podemos discutir que el número de pacientes que fueron es 5, nada más que 5 a 5 años, pero bueno, claramente las curvas se empiezan a dividir digamos, antes de los 12 meses. Y acá el trial, que es de la compañía competitiva, Medtronic. Bueno, el endpoint primario, igual, no diferencias entre TAVI y cirugía. Vemos que cuando se hace un landmark análisis a 2 años y de 2 años a 5 años, tampoco hay diferencias significativas, pero se vuelve a repetir el tema de la reintervención. La diferencia es que aquí las reintervenciones, cuando vemos el Kaplan-Meier, la curva se empieza a dividir pronto, antes del año, después sigue paralela, y cuando hacen el landmark análisis, desde los 2 años a los 5, es igual. Quiere decir, para mí, mi interpretación es que los pacientes que quedan con fuga paravalvular significativa, algo debe pasar con ellos y se los reintervienen, porque yo no puedo creer que un paciente tenga restenosis de la válvula acá, al menos que tenga trombosis de la válvula, pero normalmente la trombosis de la válvula la tratamos con warfarina y en 3 meses mejora. Yo creo que esto es relacionado a la fuga paravalvular, que cabe destacar en Surtavi, la prótesis que se utilizó no tenía la falda paravalvular leak, era la Corval y Evolut R, a diferencia de Partner, que ya era Sapien 3. Y las rehospitalizaciones, bueno, en los primeros 2 años, los TAVI, si bien no fue significativa, pero podemos apreciar una diferencia absoluta en porcentaje de 3%. Y de 2 años a 5 años es exactamente igual. Y acá es donde vemos la gran diferencia, porque si bien el estudio no se hizo el power de la muestra para demostrar superioridad en gradientes, porque esto no fue parte del endpoint primario, pero vemos claramente que los gradientes son mejores y son significativamente, estadísticamente significativos, mejor en cada uno de los tiempos que se los evalúa a los pacientes con respecto a cirugía. Esto es lo mismo, con cirugía los pacientes no tienen fuga paravalvular prácticamente. Y acá vamos a lo que yo quería mostrarle en cuanto a los 10 años. Esto lo presentaron hace unos meses en el Congreso en Ámsterdam, el Congreso Europeo, y si bien la charla de hoy es focalizada a pacientes de riesgo intermedio, pero para mí esto es muy importante porque esto fue
fue tremendo. Esto es tremendo, ver datos a 10 años, donde fue un estudio pionero, fue un estudio altamente criticado, pero hoy por hoy yo creo que informa o da mucha expectativa en cuanto a lo que va a ser, lo que va a ser los próximos 10 o 20 años el tratamiento de la estenosis aórtica severa. Vemos que la tasa, estos fueron pacientes de bajo riesgo, pero randomizados hace probablemente 12, 13 años atrás, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad igual a cirugía, cuando hacen el endpoint primario de mortalidad, ACV e infarto, igual, y acá es notable cómo los gradientes permanecen estables y con un perfil hemodinámico mejor, o digamos, sí, mejora lo que uno puede ver con la válvula expandible. Acá vemos que hay un salto, y yo creo que la explicación que vemos acá en salto y por qué cae es porque yo creo que estos pacientes deben haber muerto y algo debe haber pasado, pero vemos que va en paralelo a cirugía, o digo por los pacientes que están a riesgo, ¿no es cierto? Dicho esto, comparado al baseline y a 10 años, tener un gradiente de menos de 15 por 10 años es formidable. Y esto abre muchas expectativas, no solo para el TAVI, sino para cirugía también. ¿Y por qué digo yo que la expectativa de vida es importante? Porque cuando analizamos, esto lo publicamos en una editorial hace ya varios años, cuando vemos la expectativa de vida nacer y uno tiene, no la expectativa de vida nacer, la expectativa de vida del paciente cuando yo lo estoy evaluando, tengo que tener en cuenta la durabilidad de la válvula. Y nosotros hasta hace poco no sabíamos, ahora sabemos o tenemos la expectativa que puede durar 10 años. Digamos, un paciente de, vamos a decir, Nicolás, tu paciente, 77 años, normalmente un paciente de 77 años podría tener una expectativa de vida de 10 años, lo cual no significa que tu paciente, por los antecedentes que tiene, lo vaya a hacer. Pero en un paciente, digamos, de 68 años, yo sé que tengo que darle una válvula que tiene que durar 15 años. ¿Puedo yo hoy, a los 68 años, decirle a un paciente con un alto nivel de evidencia que una válvula TAVI va a durar 15 años? Y la respuesta es no. Puedo decirle yo con un poco más con confianza de que una válvula bioprotésica quirúrgica le va a durar 15 años, y sí. Y si trabajo con cirujanos en que no tienen un problema en hacer una cirugía para extender el anillo y poner un tamaño más grande, ni hablar, ni hablar. Entonces, cuando esto es lo que creamos como un ratio de la durabilidad de la válvula y la expectativa de vida del paciente. Esto, veamos que fue en el año 2018, cuando tuve la oportunidad, me invitaron a escribir una editorial, y se los dejo mientras yo voy comentando, les dejo que lo vayan leyendo. Yo ya hace tiempo que venía diciendo, yo no creo en los scores de riesgo, no creo en los scores de riesgo porque cuando vemos los pacientes, digamos, yo no me pongo a calcular, no lo hacemos, y veo que las decisiones son basadas en parámetros clínicos y no solamente en el score de riesgo. El tema del punto de corte de 75, en aquella época, por cómo la media de edad de los estudios randomizados se fueron dando, recordemos, una edad media de 82, 83 años para los estudios de alto riesgo, una media de 79 años para el riesgo intermedio, y la media de edad de los de bajo riesgo fue 73. Entonces yo dije, bueno, quizás 75 años va a ser un punto de corte lógico.
Y me escribe el editor in chief de la revista, me dice, Rodrigo, es muy provocativo que estás escribiendo. Eurointervention no puede bancarte porque no banca a nadie. Esto es una opinión tuya, acordate lo que queda escrito, queda escrito. Y yo le digo, vamos para adelante, no tengo ningún problema. Y bueno, dicho esto, 3 años después publicaron las guías europeas que se contradicen con respecto a las guías americanas, donde ellos fueron muy agresivos con el punto de corte a 65. Y yo después, en la conversación, les voy a explicar por qué yo creo que fueron demasiado agresivos. La agresividad no depende de la edad, 75 versus 65. Simplemente, ¿qué voy a hacer cuando la válvula TAVI me falle? Porque cuando la válvula quirúrgica falla, es extremadamente fácil hacer un valve-in-valve. Pero hacer un valve-in-valve con una TAVI previa no es tan fácil. Y las complicaciones pueden ser catastróficas. Número 1. Número 2. Explantar la válvula TAVI y hacer un recambio valvular se asocia al 50% de mortalidad. Por eso yo creo que la agresividad no se focaliza nada más que en la edad, sino todo lo que viene como corolario o collateral damage, como decimos nosotros, en el follow-up. Esto no es un stent coronario donde yo le puedo poner hasta, bueno, hay alternativas. Entonces, yo creo que debemos focalizarlo en lo que es medicina personalizada y tomar decisiones compartidas. Decisiones compartidas no solamente entre el cirujano y el hemodinamista o el ecografista o quién es el referente para el paciente, sino el paciente en sí. Yo creo que hoy por hoy, e incluso esto lo dejamos también por escrito en las guías LATAM, SOLACI de cirugía, en el cual tuve el privilegio de participar. Creo que el punto de corte es 75 años, es bueno, y para pacientes que, por ejemplo, ponen un alto valor en no tener cirugía cardíaca, bueno, ellos van a elegir, obviamente, intervención por catéter. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene 65 años, que tiene una expectativa de vida mayor, y este paciente seguramente va a poner, si uno informa correctamente, y bueno, va a poner más valor en no tener que tener una reintervención valvular y seguramente se va a inclinar para cirugía. Pero, de nuevo, ¿qué pasa cuando la válvula falla, sea quirúrgica o por catéter? Bueno, si la opción de TAVI en TAVI es una opción, bueno, ahí vamos a tener un shifting. Pero, ¿cómo predecirlo? Quiere decir que yo hoy, cuando le voy a poner un TAVI al paciente, tengo que tomar todos los recaudos e imaginarme y hacer un tour virtual de lo que sería la prótesis que yo voy a elegir hoy para cuando falle la otra prótesis TAVI que le voy a poner en el futuro. Ese ejercicio virtual no existe cuando yo tengo una válvula quirúrgica, porque es muchísimo más fácil. Hay solamente 2 válvulas que son bastante, digamos, jodidas, por decirlo así, no encuentro la palabra, disculpen, pero ya casi no se usan más, que son las que tienen los velos suturados por afuera del anillo, y que incluso, porque son suturados por fuera, como por ejemplo la MicroFlow, los velos son más largos. Pero bueno, normalmente yo trataría de elegir un cirujano en el que me pueda operar al paciente y ofrecerle la mejor hemodinámica posible para que el paciente tenga su válvula que le dure más de 10 años. Y bueno, si nosotros hoy por hoy vamos a ofrecerle TAVI a un paciente, tenemos que asegurarnos que los resultados sean igual o mejor a lo que un cirujano le puede dar al paciente con cirugía. La edad, la expectativa de vida, obviamente
ya esto es más que obvio. Si el paciente tiene enfermedad coronaria de 3 vasos o bifurcación de tronco, bueno, ya son cositas que no son tan banales a la hora de tomar la decisión. Que el paciente tenga una válvula tricúspide o bicúspide, que el paciente tenga un anillo aórtico pequeño y que no se vaya de alta con una válvula 19, por Dios, no se vaya con una válvula 19 o 21, sino yo tengo que confiar en que mi cirujano ponga una válvula 23, y si tiene que poner una 21, pero bueno, tiene que ser una señora de 60 kilos y que mida 1,60 m, porque el mismatch existe y el mismatch no es bueno para el paciente. Vemos, y con respecto al paciente de Nicolás, que tenga un electrocardiograma de base con riesgos altos para que el paciente tenga un bloqueo de completo y necesite un marcapaso. Sabemos que la presencia de rama derecha se asocia a 8 veces mayor el riesgo de pacemaker. Y si el paciente necesita un pacemaker, por favor, que se le ponga un DDR, que no le pongan un BBI, porque estos pacientes, si no, no andan bien. Y son los pacientes que les cae la fracción de eyección. Paciente que tiene ritmo sinusal con bloqueo de completo tiene que tener un bicameral. Y bueno, dicho esto, de acuerdo a qué tipo de válvula el paciente, si el paciente es joven, se acepta un segundo procedimiento y depende de qué se eligió, cuál sería el segundo procedimiento. Todavía nos queda por mejorar el tema relacionado a la fuga paravalvular, el tema de los eventos neurológicos. La data todavía no es convincente en cuanto a los devices de protección cerebral. De hecho, en mi centro no lo tenemos. El acceso a las arterias coronarias, de acuerdo a las prótesis que hay en el mercado, o cómo uno las pone, haciendo la alineación de postes y de comisura. Por ejemplo, en las válvulas que hacen el jailing de las coronarias, como la válvula de Evolut, es más complicado de implantar, pero no es imposible. Y en el año 2024, la nueva Evolut FX Plus viene con 3. Le han cortado los diamantes, y uno incluso puede poner un dedo y entra un 10 French. Eso ya no es más problema. La durabilidad, hasta 10 años, hoy por hoy sabemos, la calidad de la data es alta, no, pero viene de un estudio randomizado. Y la aplicabilidad para la generalización en las válvulas bicúspidas, en las válvulas que tengan insuficiencia aórtica pura, en los pacientes que tengan válvulas combinadas, por ejemplo, estenosis aórtica y insuficiencia mitral severa, y ni hablar la enfermedad coronaria de tres vasos. Y siempre, esto lo digo, si lo digo a mis fellows todo el tiempo, no porque podemos hacer esto, lo debemos hacer, sino hay que pensar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por su atención y abierto a cualquier pregunta. Excelente, Rodrigo. Bueno, lastimosamente no podemos tener contar con la presencia del doctor Omaña, pero bueno, me parece que igual tenemos un cirujano acá que puede defender la postura del cirujano. A mí me gustaría hacerte algún comentario disparador y darle la palabra a los panelistas acerca de dos cosas que vos dijiste. Bueno, primera, sobre el tema del score de riesgo. Como todos saben, ninguno de estos scores fue diseñado para TAVI, y como bien vos dijiste, ahora con la evolución de la técnica del TAVI y la mejora de los dispositivos, obviamente hay muchas cosas que no suman, y siempre prima el sentido común, y sobre todo que también vos lo dijiste, el tema de la fragilidad. Sinceramente creo que nadie utiliza las escalas de fragilidad como una regla, sino que uno ya ve la fragilidad, la ve apenas entra el paciente al consultorio, entonces no hace falta hacerle ningún score. Y en
y segundo, hacer un comentario que esto, bueno, algo había dicho el doctor Ronderos antes de que empecemos el webinar. Hay que diferenciar muy bien lo que es riesgo intermedio versus pacientes jóvenes, que no es lo mismo. Y eso obviamente va a cambiar la conducta. Así que, bueno, dicho esto, le cedo los comentarios al panel de expertos. Y me la dejaste picando porque yo celebro la presentación de Rodrigo, del doctor Babur. A mí me encantó. No solamente porque coincido, sino por los fundamentos, ¿no? Yo creo que él fundamentó con mucha claridad varios conceptos que a mí me gustaría subrayar y en todo caso pedirle a Rodrigo que se explaye un poco más, porque este tema del riesgo versus la durabilidad en relación a la expectativa de vida y la edad, para mí es el paradigma que tenemos que resolver. ¿Por qué digo esto? Porque él lo explicó muy bien. ¿Tenemos datos a 10 años? Yo creo que no, Rodrigo. El Notion tiene 300 pacientes, a los 10 años llegan 40. Eso es nada. Y por el otro lado, ¿tenemos datos de 15 años de cirugía? Tampoco, porque los estudios de cirugía, la mayoría no son randomizados y el endpoint de necesidad de reintervención es una cosa tan volátil como que muchos pacientes no se reintervienen porque son viejos y tienen riesgo. Entonces me parece que el tema de la destrucción, la degeneración, la pérdida de calidad de la válvula en el tiempo, en las biológicas, es un tema que estoy de acuerdo con vos, que requiere una redefinición, pero al mismo tiempo yo no creo que sea diferente que una válvula se deteriore, que una válvula se rompa. Es lo mismo, no le hace a nadie bien tener un área de 1, cuando lo operamos puede tener un área de 1. Si operamos precozmente porque queremos evitar la fibrosis, la degeneración y el daño miocárdico, si sacamos una de 1 y le ponemos una con 2, estamos en el mismo problema y si lo tiene a los 3 años, igual, además de lo que vos creo que dijiste, o yo lo entendí así, que el mismatch es un predictor de degeneración y de destrucción precoz de la válvula, con lo cual también celebro que hayas marcado el hecho de que si no tenemos ampliación del anillo, entonces no consideremos un paciente que tiene un anillo 21-19 para cirugía, porque el perfil hemodinámico de esas válvulas es pésimo. Nosotros acabamos de publicar una serie nuestra, pero son 500 pacientes, donde a los 3 años y medio las válvulas que tienen menos de 23 están en el 70% mal. Y no se reoperan todos. A pesar de que somos agresivos en la cirugía, en el IGUA, no se reoperan todos, porque siempre hay alguna razón. Entonces me parece que ahí tenemos un enorme problema que resolver, donde no hay que confundir riesgo con edad. Por eso yo estoy de acuerdo con vos en ese editorial tuyo, te hubiera aplaudido si te hubiera conocido en ese momento, ahora te aplaudo por lo que escribiste, porque fue valiente. 65 años es una audacia, me parece. Creo que 65 años es hasta una audacia para pensar en una biológica 21 quirúrgica. ¿Sí? Yo no sé si nos pondría una mecánica, eso lo podemos discutir. No me quiero extender mucho, pero otra cosa que quiero refrendar de lo que vos dijiste, que para mí es crucial, es que aún con los cambios sucesivos de modelos de válvulas en TAVI, siempre mantenemos un perfil hemodinámico excelente. Y más allá de que degeneren o no a los 5, a los 7, tienen mejor perfil hemodinámico que la gran mayoría de las válvulas biológicas quirúrgicas que veníamos usando. Podríamos sacar de este paquete a la Magna, la Pennymount Magna, que parece ser una válvula diferente. Hay datos muy importantes de la Asociación de Cirujanos de los Estados Unidos que muestran que el mismatch moderado a severo desaparece cuando aparece la Magna. Antes de la Magna hay un 50%. Con cualquiera, la Mitroflow, la Epic Supra, la Trifecta, la Hancock 1, la Hancock 2. Yo trabajo ya bastante en ese terreno y eso es así, más allá de que era lo mejor que teníamos antes. Entonces, quisiera cerrar esto para no extenderme y pedirte tu opinión. Si a vos no te parece que no tendríamos que generalizar en las guías de decir cirugía o TAVI, 65-75, biológica o mecánica, si no tenemos claro qué van a hacer los cirujanos, ablandar el anillo o no, qué válvula tengo para ofrecer. No es lo mismo colocar una Hancock 1 que poner una Magna, no es lo mismo poner una Evolut que poner una Evolut 3 o una Sapien 3. No me quiero extender, pero más o menos creo que está claro el concepto que planteo. No, sin ninguna duda. Y yo siempre, yo me acuerdo, yo cuando me fui de Argentina me quedé
bastante preocupado con el registro con AREC, donde, y por favor, corríjanme porque yo me fui en el año 2008, o sea que no sé si ese registro se fue actualizado. El registro con AREC mostró una mortalidad de cirugía valvular de 8,5%. Yo no sé si eso sigue siendo el caso y obviamente que de acuerdo a qué institución estemos hablando en Argentina, quizás eso haya variabilidad. Para mí, y yo siempre lo digo, yo soy un agradecido y tengo la suerte de trabajar donde trabajo y tengo la suerte de trabajar con cirujanos que tienen, digamos, nuestra mortalidad en cirugía de válvula aórtica es menos de 1%. Entonces, bueno, para mí eso es muy importante porque, y yo sé que a los cirujanos que yo le voy a mandar un reemplazo de válvula aórtica, no les va a temblar el pulso de hacerle un Nix o hacerle un Maneuven o de la otra, el más joven que está se formó con el que se llama cirugía de YBO, que es una nueva opción que hacen para agrandar dos anillos. Entonces los pacientes míos se van todos con mujeres, seguro con y acá se pone magna y están poniendo ahora la magna que ya viene programada para fracturar. Viene el anillo de la magna, viene con un cinturón, así, y ya viene determinada para cuando uno la vaya a fracturar, digamos, no se fractura, ya viene determinada el anillo para que... Entonces, Se extiende. Ainspace entonces se llama Ricardo, esa. a mí y las nuevas Sapien que empezamos a poner en diciembre vienen con Resilia. Y hace más de un año que implantamos Evolut FX. Y a mí Pablito Lamela me contó que pusieron la primera Pro en agosto. O sea, que estamos hablando de generaciones. O sea que por eso yo soy muy cauteloso cuando hablo y trato de decir, bueno, trabajar como yo trabajo es re fácil. Y por eso es que trabajar como trabajo yo es re fácil, pero trato de cuando por WhatsApp me mandan para pedir opiniones, yo no me tiembla los dedos de decir, che, pero ¿por qué no te fijas si no lo pueden operar? Yo no tengo ningún problema en decirlo eso. No, yo he aprendido la medicina así, el tema este con los cirujanos, somos todos iguales, somos amigos acá. Y los cirujanos me operan los pacientes bien. Y cuando no me lo operan bien, vos sabés cómo acá les salto. Rodrigo, bueno, antes que nada, felicitarte por la presentación, estuvo excelente. Simplemente hacer un comentario, me quedo con tu anteúltima diapositiva sobre qué mejorar, vos dijiste en el TAVI, y los cirujanos también nos preguntamos qué mejorar, cuáles son los defectos, ¿no? de por qué cada vez se hacen menos cirugías, y un poco por eso traje a la mesa este tipo de válvula que pretende un poco eh, reducir las complicaciones o las principales diferencias que tenemos con el TAVI, ¿no? Y entre ellas, como se mencionó mucho, es el gradiente protésico que es una realidad y que la idea en parte de esta, bueno, por si alguien no está al tanto, esta válvula es como una especie de TAVI que se pone bajo visualización directa previo a sacar la válvula enferma. Eh, yo creo que si bien todavía no hay estudios randomizados que que comparen un tipo de válvula, de estos tipos de válvulas con el TAVI, sabemos que los gradientes son menores que de una válvula protésica habitual, convencional que utilizamos. Y en particular la válvula Intuitive de Edwards lo que hizo es montar la MagnaEase sobre una falda bueno, que si bien no tenemos estadísticas acerca de la duración de la Intuit y tenemos de la durabilidad de la MagnaEase, entonces eso es un poco prometedor. Yo creo que parte de eso nace este tipo de válvula que además permite
una elección por parte del cirujano de una vía menos invasiva, como es la mini esternotomía o la toracotomía. Eso está, sí, bien demostrado que cuando se utilizan estos tipos de válvulas se aprovechan otros abordajes. Ahí está, ahí Rodrigo, vos pusiste la imagen de la válvula. Eh, Así que yo creo que eso puede favorecer un poco el tema de la estadía hospitalaria, el sangrado postoperatorio, que son los temas en donde por ahí la cirugía era inferior al TAVI, ¿sí? Y después el resto, estoy totalmente de acuerdo en varios puntos de los que mencionaste, el tema de la edad, y creo que cada paciente hay que individualizarlo y analizarlo en Heart Team y ver qué es lo mejor. Coincido totalmente en el tema de los anillos. Los cirujanos tenemos que estar preparados y dispuestos a agrandar el anillo. Eso ya no podemos utilizar prótesis 21, 23, especialmente. Bueno, son cosas que sí que hay que trabajar. Después anoté otra de las cosas que también mencionaron que me pareció muy interesante es la planificación a futuro. El hecho de que yo tenga un paciente que yo puedo ofrecerle una cirugía y con una de estas nuevas válvulas y saber que de acá 10, 12, 15 años le puedo hacer un TAVI, me parece también una excelente idea. Y después el resto, nada, yo creo que ya lo dijeron todo. Eh, yo me inclinaría más para el sutureless, pero bueno, faltan estudios, hay que esto estudiarlo. No hay nada prospectivo, randomizado, que compare un tipo de prótesis con la otra. Esperemos que aparezca pronto. Yo creo que son muy buenas válvulas estas, las sutureless. Hay que ver también el tema de la durabilidad. Claro, déjame que yo recojo el guante. Nosotros fuimos centro randomizador de Intuitive y, y fuimos el primer centro en enrolar pacientes y fuimos el primer centro en dejar de utilizar la válvula. Y esto me lo dijo Mike Chu. Michael Chu es para mí, bueno, somos amigos, pero es mi TAVI partner y venimos peleando juntos bueno, a lo que fue en el 2015, cuando vine acá hacíamos 50 TAVI y ahora hacemos 350 y hacemos 6 por día. Y antes hacíamos 2. Y bueno, tener un tipo así, obviamente que es muy importante. Un cirujano, él hace cirugía mini invasiva mitral y es un cirujano aórtico. Entonces, para mí, su opinión es muy valedera. Y la pregunta es la siguiente. Si yo voy a poner digamos, la data de Intuitive, creo que no es más de 3 años, ¿no es cierto? O creo que Percival tenemos data 5 años. Sí, hay incluso 7 años algunos, pero todo también, insisto, son estudios observacionales la mayoría, ¿sí? Sí, Entonces, Perceval son 5 años y 200 pacientes. claro, Mm. y Intuitive son 700 el estudio y dentro de las 3 ARM hicieron de cirugía convencional, me pareció fantástico porque hicieron un análisis entre el estudio, digamos, con esternotomía común, hicieron el upper mini y hicieron el abordaje derecho. Acá los chicos la mayoría lo hacen en el upper mini porque digamos, me explicaban que, digamos, la única selección para la derecha es si la aorta está muy elongada, entonces les es más fácil, pero es muchísimo más dolor el acceso intercostal acá que abrir el esternón. Corregime, por favor, Daniel, porque acordate, Está correcto. yo no. Y, en definida cuenta, me dicen, pero Rodrigo, yo puedo poner una válvula mecánica por mini invasive. Entonces, el concepto del cross-clamp y la mortalidad, que nadie lo va a negar, para lo único que uno podría pensar es, porque inicialmente dijeron, bueno, esta válvula podemos, digamos, dejarla para lo que es el acceso de mini invasive surgery. Entonces, los cirujanos que hacen mini invasive empezaron a poner esta válvula. Y después, por lo que me comentaron, por favor, de vuelta, me comentaban que cuando uno hace el acceso mini invasive, la decalcificación
del anillo es muchísimo más complicada que cuando tenés la esternotomía total, donde usted tiene el corazón ahí y meten las manos versus por acá y ni hablar por este acceso. Entonces, esta era la génesis de por el que la Percival, que salió primero, tenía más fuga paravalvular. Y lo otro que la cánula con que se ponía era muy rígida y terminaba muy profunda en el tracto de salida y se comportaba como las válvulas TAVI bloqueaban la conducción. Después, la Intuitive, esta que está acá, es la segunda generación, porque la primera generación esta marca no la tenía. Y en realidad lo único que demostró es tener una bomba más corta. Pero, como me decían los chicos, está bien, yo le voy a ofrecer una bomba más corta, pero no sé a cuánto tiempo esta válvula dura. Entonces, si no sé cuánto tiempo esta válvula dura, ¿para qué lo voy a poner en bomba? Se lo mando a ustedes que le pongan un TAVI y que sabemos que tienen una durabilidad por lo menos 5, 6, 7 años. Si lo voy a poner en bomba, le pongo una mecánica, si querés que le haga mini invasive, o le pongo una buena válvula Magna Is que le va a durar 15 años y ustedes después le ponen una tabla. Estas conversaciones, te darás cuenta que yo no puedo aprender esto de internet. Son cosas que yo las aprendo de ellos y del feedback que me dan ellos. Por eso no, y aparte vale como $12.000 esta válvula. Sí, lo que decís es cierto. Bueno, hay cierta diferencia en si se vio que si se usa la toracotomía se utiliza más la Perceval porque el sistema de delivery es más flexible, más cómodo. Este tipo de válvula Intuiti habitualmente es más hecha por mini esternotomía. Yo creo que lo que el, el- el hecho estaría si nosotros con la cirugía, con esta válvula, haciendo la mini esternotomía, reduciendo los tiempos de bomba, logramos ofrecerle al paciente la disminución del leak paravalvular, que yo creo que ahí podríamos ponernos a discutir, podríamos estar toda la noche, ¿no? Con respecto al leak paravalvular del TAVI, que yo creo que eso es la principal diferencia Seguro. que, Y el que marcapaso. hoy, Y el bueno. marcapaso. Por eso, yo creo que el hecho no está en solamente reducirle 10 minutos. Yo creo que la mini esternotomía, la reducción del tiempo y un leak periprotésico prácticamente tienen menos del 1,2% de leak periprotésico. Yo creo que esos son los puntos en donde haría hincapié y, como te mencioné al principio, ver en qué podemos mejorar nosotros. Sí, de Pero acuerdo. bueno, Pero hay me alegra ver que los cirujanos, los más nuevos, crean en el mismatch. Porque, de nuevo, Mm. uno de los cirujanos que trabaja conmigo me dijo, Rodrigo, el mismatch es culpa nuestra, no es culpa de la válvula. La válvula es una sola, es culpa nuestra de que no queremos trabajar y hacer. Técnicamente es más demandante y hay que estar Son 10 minutos preparado. más de cirugía, pero si vos te pones a pensar, son 10 minutos más de cirugía y le ofreces muchísimo al paciente. Eso sin duda. Me encanta, esto que estoy escuchando acá me encanta. Excelente. Ahí está el doctor Garófalo Hola. que quiere un comentario. Bueno, gracias Nicolás. Bueno, Rodrigo, como primer comentario, felicitarte porque realmente le diste un enfoque muy personalizado y yo coincido casi, como dijo Ricardo, el 90% de lo que vos dijiste, porque una cosa son las guías y lo que uno va viendo y la otra cosa es el mundo real que vivimos. Y no olvidar el concepto de que uno tiene que conocer los datos de su centro, ¿no es cierto? Los que tenemos la suerte de trabajar en centros de alto volumen, de cirugía, y estamos empezando con TAVI, tiene que conocer todo esto. Coincido con vos también en el tema, que leí un artículo que me resultó muy interesante sobre los SCORE, ¿cierto? Lo que vos dijiste del STS. Leí un artículo la semana pasada de la Cleveland Clinic, de los cirujanos, no hemodinamita, que ellos les resulta en centros de alto volumen de cirugía que el STS les da sobreestimado muchísimo. O sea que bueno, como vos decís, uno tiene que encarar a este tipo de pacientes de acuerdo a la expectativa de vida y un montón de otros factores, ¿no es cierto?
que coincido plenamente. Uno se sorprende realmente con los resultados ahora de estos últimos estudios en bajo riesgo, el Partner 3 y los que han salido sobre cómo han bajado las complicaciones, tanto sean leak periprotésico, stroke, implantación de marcapasos. Pero bueno, en nuestro mundo real, nosotros tratamos, por lo menos en mi centro, ya pacientes de mucho más riesgo, ¿no es cierto?, que ya estarían de moderado o alto riesgo. Y en el una de las complicaciones que hemos visto y que existen, y me llamó la atención entre los dos estudios, fue la implantación de marcapasos en pacientes, porque, por ejemplo, en el Partner 2 no tuvieron tanta diferencia. Sin embargo, en el Surtavi, que fue la válvula expandible, que llegó casi el 25%, lo cual hoy por hoy dejar a un paciente con un marcapaso, como vos dijiste, no es gratis, porque, bueno, lo puede comprometer a un futuro un deterioro de la fracción de eyección y a la calidad de vida. A pesar de que conozco que eso después vos no vas a explicar más, que sé que ahora se están implantando más alta, que han cambiado los modelos de prótesis, pero bueno, comentario para que a ver, ¿cuál es tu experiencia? En el estudio publicaron Kendra Group, es una cirujana de Emory, publicaron Optimize Pro. Optimize Pro tuvo una tasa de 400 pacientes y en realidad lo que hicieron ellos es tratar de ver la seguridad de mandar los pacientes a la casa pronto y la media, no el mean, la media de la hospitalización fue un día. En ese estudio particular, ellos demuestran 9,1% de marcapasos. Nuestra tasa de marcapasos también está cerca del 10%, y antes teníamos 25%, porque, bueno, ahora utilizamos lo que se llama el CASP overlap. Claro. Y sabemos que cuando uno deja la válvula más o menos a 3 milímetros, 4, bueno, el riesgo Claro. marcapaso es igual a cualquier otro tipo de válvula. El tema es que, de nuevo, y quiero ser franco, porque uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno pone una válvula alta, como nos encanta poner, porque es muchísimo más fácil poner la válvula en el tracto de salida y que se bloquee la conducción, técnicamente es más demandante cuando la pone alta. Con Evolut, porque la válvula Sapien Claro, no, es tan fácil, y seguro. Accurate Neo, porque es la que tiene menos fuerza radial de todas las válvulas, es la que en teoría menos marcapasos asociados. Nosotros ponemos las tres, bueno, Pórtico también ponemos algunas. Y yo lo que quiero abrir un paraguas, porque cuando uno pone válvula alta en un paciente de bajo riesgo y que, de nuevo, tiene una expectativa de vida de muchos años, si la válvula falla, el riesgo de secuestro de seno, cuando yo hago un tabi-tabi, es altísimo. Claro. ¿Por qué? Porque los velos están enfrente de los ostios coronarianos. Y si la pongo bien alta, no hay forma de escaparse de secuestrar los velos. Entonces, lo que hacemos en los pacientes, si bien nosotros seguimos utilizando cirugía de más de 75, al menos que tenga bypass previo, por ejemplo. Hoy vi un paciente con bypass previo de 73 años, y bueno, sí, le hice una angioplastia del tronco y la circunfleja, porque el bypass a la marginal se cayó. Y le vamos a poner una TAVI. Pero bueno, tiene el tronco con 5,0, así grande, y bueno, y la lima permeable. Pero el paciente que no tiene enfermedad coronaria, el riesgo, yo no estoy hablando de que vayan a desarrollar una enfermedad coronaria tan agresiva por la cual van a necesitar intervención, es ocluirle la coronaria. Entonces, lo que estamos haciendo en estos pacientes, y hay un lindo paper de Toby Rogers. Toby Rogers es el hemodinamista que trabaja con Rob Waxman en Washington.
es encontrar como decimos nosotros, el sweet spot, que es entre 4 y 5 milímetros, no más de 6, porque más de 6 aumentamos el riesgo de marcapaso, pero dejarla a 4 y 5, el riesgo de secuestro de seno decae muchísimo. Entonces, en estos pacientes, le decimos, bueno, está bien, usted no quiere cirugía, pero tiene que tener en cuenta de esto. Y literalmente le decimos, le vamos a chocar el sistema de conducción y le vamos a poner un marcapaso. Ah, bueno, listo, está bien, pero lo vamos a hacer a propósito para que si en el futuro necesitamos otra intervención, le ponemos una Sapien o le ponemos otro Evolut y el riesgo disminuye. Es como que vamos planificando lo que hoy en día, ya lo habrán leído por ahí, se llama Lifetime Management. Ujú. Es como que lo empezamos a planear. O sea que hay que ser, sí, ha disminuido a cifras de 10% poniendo la válvula re alta. Pero en un tipo de 65 años, que la válvula no sabemos si le va a fallar, definitivamente no se la voy a poner a 3 milímetros. La voy a poner Claro. como la poníamos antes. La Evolut FX, como tiene tres marquitas que van alineadas a cada uno de los postes, es muy fácil saber a dónde estoy en 3 milímetros. Pero dicho esto, nosotros no extendimos la utilización de TAVI según las guías americanas. Nosotros nos guiamos más con el 75, pero así todo, entre 75 y 80, los pacientes siguen siendo enviados a cirugía. Si el paciente, por ejemplo, como el ejemplo de recién, tiene bypass, bueno, ya es otra cosa, porque tampoco vamos a llevarnos puesta la lima por poner la expectativa de vida, como ya dijimos, 75, le pongo una TAVI, bueno, puede durar 10 años, 85, versus el riesgo de redo, ¿no es cierto? Sí. Y una pregunta Nati, corta también. sí. Ah, sí. Hay una Ah, pregunta de la audiencia también después. No sé cómo. no, una ¿Quieren la? pregunta cortita, Rodrigo. ¿Qué tasa o han visto ustedes si hacen trae esofágico de control de trombosis subclínica? Que es lo que se está hablando también. ¿Tienen experiencia o qué Se nos puedes ve, contar de eso? sí, se ve, yo no tengo la data, pero este año, no es que yo no le quiero tirar en contra, pero bueno, es lo que se ve. Y es lo que presentó Michael Mack la semana pasada en TCT. Este año yo vi 5 trombosis de Sapien que implantamos en el año 2023. La última la vi el martes pasado en un testigo de Jehová con Ridu, que no quería operar, con 2 trasplantes, y que le pusimos una 29 infraexpandida. Porque dijimos, bueno, tiene 62 años, vamos a tratar de poner lo más grande que podemos. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos digamos, la técnica de implante de la balloon expandable. Hay 2 técnicas. Una es cuando, aparte, digamos, de cuando uno infla el balón nominal, hay dos estrategias. Una, poner lo que se llama undersizing, pones una válvula más chica, pero overfilling, le agregas más contraste. Y la otra es hacer oversizing, underfilling. O sea, le pones una válvula más grande, pero le pones menos contraste. Y el problema con esta técnica en la cual nos estamos tratando de alejar es que la válvula queda infraexpandida y queda toda como chueca, digamos. No queda simétrica. Y esto es lo que pasó con este hombre. Nosotros hacemos todo, obviamente, con sedación y hacemos eco. El gradiente medio era 8 post-TAVI y se fue de alta el otro día con 17. Y a los 5 días, a los 5 semanas vino con 34. Y el gradiente medio que tenía antes del nacimiento era 41. Sin síntomas. Claro. Sin síntomas. Le dijimos, bueno, vamos a hacer un CT. Me dice, no, yo no vamos a un CT porque ya perdí un riñón. ¿Qué otra alternativa? Bueno, vamos a poner warfarina. Listo, denme warfarina. Claro, Y claro. lo vi el otro día y le bajó de 34 a 21. Y digamos, 21 y 17, cuando se fue de alta, es más o menos lo mismo. Yo creo que el mecanismo, él hizo recoil. No me queda otra que hizo recoil. No hay forma que una válvula 29 Sapien
tenga semejante gradiente. Normalmente una Sapien 29 tiene que tener gradiente 5 o 6. Una Sapien de 26 tiene gradiente de 10, y una de 23, que no pongo, tiene más o menos 12, 15. O sea que sí existe, y hay un paper muy lindo en Circulation del año pasado de Paul Soraja, del Minneapolis Heart Institute, donde él habla bien de cuáles son los parámetros de la excentricidad de la válvula. E incluso yo escribí una editorial cortita de HALT y trombosis en el American Journal ahora en julio, y es como que hacen un summary de todo esto. Digamos, existe. Y existe más en las válvulas de balón expandable porque es intranular. Las que tienen Claro, supranular tienen más turbulencia de flujo. Entonces, el washout el washout. el washout del neoseno es mucho más rápido. En cambio, la reología como se estanca más en el seno ahí abajo intranular de la Sapien. Bueno, gracias. Rodri, hay una pregunta para vos, que el doctor Vigo, que pregunta rápidamente ¿qué utilidad le dan ustedes a los scores de fragilidad? Y supongo que va encaminado a tomar la decisión de cuándo es un procedimiento fútil. Sí, ¿Qué nos- nosotros utilizamos algo que es muy déjame que veo si lo puedo compartir, así lo vemos juntos. Utilizamos, hay muchos score de frailty, pero este nos resulta a nosotros muy fácil, que es el score de Dalhousie. La Universidad de Dalhousie es de acá de Halifax, y esto viene, ¿lo alcanzan a ver aquí? Sí, Bueno, hay un montón de imágenes, pero bueno, nuestro punto de corte es 5. Esto lo tenemos en el teléfono, la enfermera tiene el teléfono, todo el mundo tiene el teléfono. Este estudio se hizo, viene un estudio que se hizo de frailty en aging, y demostró que por más de 6 la mortalidad era exponencial. Pero esto es sin tener en cuenta la presencia de enfermedad de estenosis aórtica. Esto es en la población general de canadiense con aging y frailty. Y ellos hacen el punto de corte con lo que se llama el Fried Score, que es un doctor Fried, que es un geriatra también canadiense, donde ve que la mortalidad hace esto. Entonces, para nosotros, en vez de hacer bueno, si ustedes ponen frailty y TAVI en PubMed, hay 500 scores. Y este es el score que para nosotros es muchísimo más fácil de utilizar, aplicable y reproducible. Y tratamos de utilizarlo cuando el paciente está externo, porque los pacientes que son, por ejemplo, octogenarios, cuando se internan por insuficiencia cardíaca o por una F rápida, que los pone congestivo, y a alguien se le ocurre escuchar el corazón, oh, tiene soplo, oh, tiene un gradiente medio de 45, oh, tabi, pero el abuelo hace una semana o tiene una neumonía que no se mueve, entonces acá el punto de corte al 6 esta gente camina por una línea muy finita, entonces tratamos para no excluirlos y no ofrecerle un tratamiento en el cual se podrían beneficiar. Decimos, bueno, listo, sí, lo podemos considerar, pero bueno, le decimos al equipo tratante, trate de ver si el paciente se recupera, y tiene que tener por lo menos esto, y lo hablamos con la familia. Y lo vemos después en la consulta clínica, en la clínica de TAVI, y si la persona se recuperó, por ejemplo, en 4 semanas y vuelve a un parámetro más o menos razonable, ahí le pedimos el CT y todas las cosas. No sé si, Santiago, respondo a tu pregunta. yo creo que sí, más que... Déjame Nosotros, hacerte una última pregunta y muy Sí. técnica esta. Me gustaría que me la respondas cortita y al pie, sobre todo porque hacemos la misma especialidad.
Ahora el gran problema, y eso lo discutimos con todos los cardiólogos clínicos, el gran problema es que ahora viene o sea, primero que se acepta la voluntad del paciente y el paciente ya viene pidiendo el TAVI. Entonces siempre somos nosotros los hemodinamistas que le decimos que no y muchas veces es muy difícil convencer al paciente de que no es candidato. En los pacientes jóvenes, que por ejemplo no los podemos convencer de que el TAVI no es recomendable para ellos, justamente por lo que hablamos, por la durabilidad de la prótesis y por las posibles complicaciones. ¿Cuál es la conducta de ustedes que tienen gran volumen? Me imagino que ya deben tener varios casos de estos. Porque nosotros hemos tenido algunos, tomamos una opción, nos inclinamos hacia una estrategia y queremos saber si estamos en el camino correcto. ¿Qué hacen ustedes en esos casos? Mostrarle el Kaplan-Meier del partner 3 que mostró Michael Mack. Le mostré a Kaplan-Meier cómo se cruzan a 2 años y se mueren más con TAVI a 5 años. Eso fue tremendo. Sí. Porque el tipo presenta eso y después, haciendo pseudoscience, pone todos los outcomes individuales de los dos estudios de riesgo intermedio y mostrando de que el partner tenía en números absolutos más bajos que en el low risk de Medtronic. Pero eso es pseudoscience. ¿Por qué? Porque los endpoints son calculados en base a tu cohorte comparativa, no a la cohorte de TAVI del otro estudio. ¿Entendés? Y cuando vos ves a 5 años los resultados del low risk, cirugía es non-inferiority, pero cirugía sigue por debajo de TAVI. En cambio, en el partner, con la otra válvula, se invierten. Eso para mí es una señal de atención. Pura y exclusivamente a tu pregunta, no te olvides que acá nosotros, la gente no paga por la válvula. ¿No es cierto? Es lo que el gobierno no ha aceptado a low risk todavía. Pero bueno, nosotros hacemos un montón de low risk porque la gente de 80 años que no tiene ningún riesgo, que toma la T4 o un poquito de Nalapril, bueno, si le hace el STIA tienen 2,5 y no le vamos a ofrecer cirugía porque tiene 82 años, pero se les dice que no, se les informa y aparte se discute muy bien el tema de la durabilidad de la válvula. Y bueno, yo pago la válvula, listo, vaya, yo no le voy a quitar yo no le voy a quitar un lugar a alguien que se va a necesitar, se va a beneficiar, porque usted... Es distinta la medicina. A ver, no voy a dar detalles, pero... Haga como Mick Jagger, hay que decirle. Páguela y se la coloca en Nueva York. Exactamente. Claro. Un sábado a la mañana donde no hay tráfico. Exactamente. Yo en el año 2019 me tomé un vuelo y le fui a poner una TAVI al padre de una ex residente en Córdoba. O sea, eso pasó. O sea, yo sé Manejamos acá. cómo suceden las cosas, lo cual y full disclosure. Yo cuando hablé con la chica le dije, no, anda al ICBA y que te lo ponga el palito de la mela. No, vola vos y ponla vos. Bueno, cuando un colega así te lo pide y que fue residente tuyo, no puedo decir que no. Pero, digamos, sé cómo es el sistema y es que es más que todo como podría llegar a suceder en Estados Unidos. Acá eso no lo hacemos. Bien. Bueno, Bueno, no sé si... a todo esto, Nicolás, a tu paciente le pusiste un stent, le terminaste poniendo el TAVI. Obvio. Ya lo había decidido cuando le puso los Sí, stents, sí, Daniel. totalmente. Ya lo Es tenía así, decidido. Exactamente. El paciente vino pidiendo el TAVI, así que está bien. no me voy a Ahora, pero negar. qué bueno que empezamos hablando de este webinar de riesgo intermedio y terminamos hablando de las prótesis que tenemos y lo que merecemos mejorar de las prótesis, ¿no? Eso está bueno. Eso está bueno. Pero esto que yo les mostré del GARI en Alemania, esto también sucede acá. Porque el cirujano que no hace TAVI también necesita seguir operando. Entonces ahí donde Claro. Daniel
digamos, pone una chispa que a mí me encantaría de que Daniel ponga esa chispa al resto de los cirujanos. Tal cual. Para mí el Pero tema... Rodrigo, te interrumpo. En el ICBA acabamos de publicar el mes pasado el resultado de 10 años de Heart Team, y de los casi 450 o 500 pacientes incluidos allí, se repartieron en tercios, digamos, 40% TAVI, 30%, 27% cirugía y 23% nada. Y la cirugía de los octogenarios se multiplicó por 2 en el ICUA desde que empezamos con el Heart Team. La verdad que se opera Bueno, más, sin duda que se opera más. No es solamente cuanto más TAVI se hace, sino que los cirujanos también operan. Eso es muy Dale. bueno para los pacientes que están más tratados. Tal cual, Ricardo, me tomo tu palabra. Hay un montón de estudios publicados donde se demuestra que los centros que hacen más TAVI son los que hacen más cirugías también. Entonces eso está bueno y creo que es fundamental como conclusión para los cardiólogos clínicos el concepto del Heart Team, la comunicación, como decía Rodrigo, entre los cirujanos y los hemodinamistas y ponerse de acuerdo, y si se va a ir a una cirugía, que el cirujano se comunique con el hemodinamista para coincidir y mirar a futuro. Entonces, 3 puntos me quedan a mí en la cabeza de esta charla: es que la importancia del Heart Team, individualizar cada paciente más allá de los scores de riesgo que existan, mirar hacia el futuro, o sea, tomar la decisión hoy sabiendo o pensando, imaginando qué le puedo ofrecer al paciente a 10 años. Y creo que eso es imposible sin la comunicación entre los dos servicios, tanto como cirugía con hemodinamia. Entonces, la verdad que me pareció excelente el webinar y realmente como me llevo esas 3 cosas que me parece que son súper importantes. Totalmente de acuerdo. Lo mismo se aplica para la cirugía de revascularización miocárdica. Mis cirujanos saben de que yo quiero 3 puentes arteriales, porque nosotros hacemos revascularización híbrida y yo le digo, bueno, lo charlamos, ¿le puedes poner doble mamaria? ¿Le puedes poner radial o no? Sí, listo. ¿Qué hacemos con la derecha? La derecha es un 4-0, si no le pones nada ahí, yo le pongo un stent. Perfecto, listo, hagamos así. O sea, tenemos esta... Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar. La comunicación. La comunicación, porque acá ya tenemos que dejar de joder esto, quién gana, no, gana el paciente. Y yo, el cirujano va a operar más, el hemodinamista va a hacer más procedimientos, es todo, hay que ser abierto de mente, no hay que... Totalmente. Hay pacientes para todo y la población añosa está aumentando y está mejorando la calidad de la población añosa. O sea que ¿Cómo llega? ya, claro, el pronóstico de vida es mucho mejor, así que hay pacientes para los cirujanos, los intervencionistas y para los clínicos. Bueno, no era el tiempo, me parece, Nati, si querés ir cerrando, les agradezco de mi parte a todos. Nati, si querés Gracias. palabra como... No, me parece está bien, agradezco a todos, bueno, Pablo, Ricardo, Dani, Nico y bueno, Rodrigo, un placer oírte, la verdad, brillante la presentación, la humildad y la apertura mental que no se ve en todos, así que te agradezco. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, pero la verdad es que me pareció excelente y muchas gracias a todos por quedarse los conectados hasta estas horas, son las 20:35, la verdad que se extendió bastante, así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Yo lo conocí a Rodrigo por Pablo, que es mi ex residente y mi amigo por Pablo Lamelas, pero ahora que te tuve acá en un rato largo disfrutándote, Rodrigo, lo que me dijo Pablo se quedó corto. Felicitaciones, gracias a todos y ya nos veremos. Bueno, Buenas noches a todos. muchas gracias. Bueno, Un placer. muchas Chao, chao. gracias y felicitaciones. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor Garofalo. Hasta luego. Chau. Hasta luego, buenas Chao, noches. gracias.